cuando empecé a hablar de esto con David, para nada pensábamos que esto iba a llegar tarde. Cuando el martes dijimos lo grabamos el miércoles, mira, ¿qué queréis que os diga? No parecía una locura creer que esto iba a seguir durando. Lo de la Superliga de fútbol estoy hablando, no lo habéis visto ya en el título, pero lo de la Superliga pensábamos que iba a durar algo más y que de pronto termine pues en menos de 24 o 48 horas, pues nos ha sorprendido a todos, incluso a nosotros, que no veníamos aquí a hablar de fútbol. Y ya os pedimos perdón si nos hacemos un poco de off topic hoy, pero no es la intención, ni mucho menos. Nuestra intención es responder de alguna forma a toda esa gente que estaba diciendo la Superliga es la NBA. Es que incluso Florentino Pérez estaba usando ese argumento, ¿no? Y estaba diciendo algunas cosas que, bueno, ya esto lo he estado diciendo en mi Twitter también bastante, que es que comparaba saber el salario de LeBron James con saber el salario del presidente de la FIFA o de la UEFA. Bueno, a lo mejor lo primero que habría que preguntar también es cuál es el salario de los jugadores de la Liga Española, que no es tan transparente como pensamos, ¿no? Y incluso si vamos más allá, ¿cuánto cuestan los jugadores? Porque luego hay muchos clubes que no hacen oficial cuál es el coste de los jugadores al 100% y luego se ven que nos llevamos sorpresas. Luego se filtra el contrato de Messi y nos llevamos sorpresas. Entonces, a lo mejor el primer problema de transparencia no es precisamente el que existe con el salario de la FIFA o del presidente de la FIFA o de la UEFA. Que esto ya es otro tema, que insisto que en algún momento nos haremos un off topic y realmente hay que decir que no estamos aquí ni a favor ni en contra ni mucho menos ni para defender a los de la FIFA ni a los de la UEFA, que desde luego son una mafia, como yo creo que se ha demostrado con muchísimas cosas como lo del Mundial de Qatar. Pero en cualquier caso, David y César, le hemos ofrecido a última hora también que se una y por tanto eres totalmente libre de preguntar y de opinar todo lo que quieras. Aquí, por poner en contexto a la gente, tenemos a David hoy, que David, cuéntanos eso que nos quieres contar de tu trabajo y el por qué de alguna forma podemos decir que lo que vas a decir no te lo estás inventando y ni siquiera te lo has estudiado a última hora, sino que es algo que podemos decir que has trabajado en ello. Sí, bueno, yo soy joven, tengo solo 25 años, pero hasta hace 2-3 años estaba todavía en la universidad y mi trabajo de final de grado fue sobre economía del deporte. Exactamente trataba sobre el balance competitivo, la demanda y bueno, sobre entre dos competiciones que son la ACB y la Euroliga y también dando algunos atisbos comparativos con la NBA, sobre el modelo Euroliga y NBA. Entonces, al final es más o menos lo mismo lo que está ocurriendo. La Superliga de fútbol hubiese sido para la ACB, sería igualar a Euroliga Superliga, ACB Liga de Fútbol, y la comparación con NBA es la misma. Así que, bueno, hay unas bases. Si a alguien le interesa, siempre se le puede hacer llegar ese trabajo para que se lo lea. Así que aquí para hablar de algo que creo que es muy interesante y sobre todo para aclarar dudas de por qué la Superliga o la Euroliga no son para nada comparables a un modelo NBA o un modelo de competición americana. Sobre todo aquí, el punto primero que todo el mundo decía, esto de la Superliga nos va a acercar por el modelo de liga cerrada, por ejemplo, a la NBA. Y en la NBA hay competitividad y ahí no importa que realmente no haya ligas por debajo, que no haya ascensos y descensos. ¿Hasta qué punto es cierto esto? Porque es Nada de nada. Al final, y eso está así, el modelo americano de deporte, como todos los que sigan algún tipo de deporte, principalmente NFL, NHL, NBA, porque sí es verdad que en el soccer, fútbol que nosotros conocemos, puede haber otras ligas inferiores como la NASL y demás, pero que no son realmente o no pueden llegar nunca a la MLS, ¿vale? Pero el modelo americano siempre va a ser cerrado y no existen clubes más allá de esos o competiciones oficiales más allá de esas. No ocurre esto, ¿por qué? Porque al final la vida universitaria, la competición universitaria es muy importante. Al final todos los clubes de formación que existen en América, mejor dicho, en Estados Unidos, dependen principalmente de los high school y de las propias universidades. Eso en Europa, como sabemos, no es así. En Europa tenemos desde el comienzo, tú puedes jugar en el club de tu colegio, pero acaba siendo un club que a lo mejor es un club federado, que juega en X división,
que te puedes encontrar a los inferiores, a los filiales de los equipos profesionales, de todo. Entonces, son dos modelos de competición muy diferentes. Uno en el que está todo centrado para que la competición final, todos los jugadores que surgen en la base, lleguen a esa única competición, mientras que el modelo europeo es todos los equipos pueden crear sus jugadores y a la larga crecer con ellos tanto el equipo como los jugadores. Por tanto, no hay nada similar. Yo voy a puntualizar que entiendo yo que Florentino Pérez lo que quería hacer es vender un poco la moto. Eso es. Porque la NBA es un producto global, o sea, el término es el usar un producto global en un deporte como el baloncesto, que está también muy extendido en el mundo, no tanto a lo mejor como el fútbol. Pero es que yo creo que más allá de intentar vender un producto global, como vamos a tener los mejores jugadores, los mejores equipos, más allá de eso, no, es lo que dices tú, no tenía nada que ver el sistema de competición y la formación y todo, bueno, todo demás que hay detrás de la NBA y del fútbol. Porque además cuando empezamos a hablar de esas medidas que existen para que dentro de una liga cerrada todo esto tenga sentido, ¿cómo se consigue la igualdad en la NBA en los modelos americanos de competición? Pues por ejemplo con medidas, David, como los draft, como los límites salariales y podemos ir más allá, ¿no? Porque cuando se ha planteado un límite salarial en la Superliga, se ha planteado de una forma distinta a la del modelo americano. Eso es. Al final el modelo americano tiene esas dos medidas como las más conocidas y diría que las más importantes. Por un lado, el límite salarial que iguala de base a todos los equipos con el gasto máximo que pueden hacer en jugadores. Existe una complementaria que es el impuesto de lujo que grava o castiga a aquellos equipos que superan en X cantidad con un pago adicional externo por parte de los propietarios, dinero real, si superas en X cantidad de salarios ese presupuesto máximo. Por otro lado, el draft. El draft al final es una medida que en Europa jamás se podría dar. Un jugador pertenece a su propio club y un jugador, no existe ninguna mecánica en el deporte europeo para que ese jugador de formación se presente a algún tipo de competición o un tipo de, digamos, pasarela de modelos en el que los equipos te eligen. Eso es imposible. Sin embargo, el modelo americano, como está hecho como una pirámide hacia arriba, que todo llegue al final a lo mismo, sí se puede. Pero tenemos muchas más. Tenemos todo el tema del reparto de los derechos de televisión. Al final parece una tontería, pero la igualdad en los repartos de los derechos, aunque sea una competición cerrada, iguala mucho las posibilidades de los equipos y, sobre todo, aunque no siempre sea así, la rotación en los partidos que se ven. Es decir, no siempre vas a ver los 82 partidos en televisión nacional de los Lakers, pero igual que no los vas a ver siempre todas las temporadas. Temporadas que los Lakers han tenido peores años. No hace mucho. 5 o 6 años, su presencia en televisión nacional era muy inferior. Y a lo mejor surgían que los Cavaliers, que ahora mismo están hundidos y que es un mercado muy pequeño, sí que tenían más presencia. Es una forma de igualar. Después tienes todos los derechos de tanteo de los jugadores. Por ejemplo, al final, otra medida que podríamos incluir para el balance competitivo, para la igualdad de las competiciones, es el tema de los agentes libres restringidos. La posibilidad de que al draftear un jugador, la franquicia, si es un gran jugador, lo pueda tener del top 5, de 5 a 7 años de un inicio, iguala muchísimo a la competición. Porque esa posibilidad de, por ejemplo, volvemos a los Cavaliers, cerrar a LeBron James en su momento inicial durante 7 años, permitió a la franquicia crecer tanto a nivel competitivo como a nivel de marca. Lucha con otras 29 marcas en la NBA, pero te permite crecer al final en España, igual que los Raptors, cuando en el momento con los españoles, todo es ir mejorando y mejorando.